La idea de este taller es un taller que no sea ultra técnico, sino más bien con la idea de las preguntas que se nos han ido haciendo a lo largo de estos días, ¿vale? De lo que es desde el comienzo de la oficina. A ver si puedo pasar la slide. A ver, perfecto. Venga, lo que os comentaba, bueno, aquí los ponentes en este caso vamos a hacer como este taller y vamos a ser Pablo Sauras y Luis de Miguel, que somos los encargados de lo que es la oficina Acelerapyme de Red.es aquí en Zaragoza, representando hoy día. Y este taller en concreto viene con la idea de hacer un ciclo de talleres de escucha activa de la pyme. Es decir, la idea de todo esto es que, de todas las preguntas que nos estáis haciendo a través de las pymes, a través de todas las interacciones que tenemos, es intentar daros respuesta a aquellas, preguntas que habitualmente tenéis, ¿vale? Entonces, por eso hemos decidido el ir haciendo poquito a poco, cada cierto tiempo, ir haciendo este ciclo de talleres que pueden ser más o menos, llevábamos idea de hacer mensual, uno al mes, sobre, la escucha activa, es decir, que respondan a las preguntas de aquello que nos vais marcando, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que queríamos hacer en este taller o qué pretendemos? Bueno, se trata de hacer un taller cortito que dé respuesta a esas preguntas. Entonces vamos a ver por la parte primera del taller de cómo empezar a digitalizar lo que es la pyme. Luego vamos a hacer un breve coloquio y reflexiones sobre la temática. En este caso, como estamos poquitos, pienso que va a ser más útil hacerlo a la vez. Es decir, vamos a hacer la presentación del taller y vamos hablando sobre un poquito las ideas que queremos plasmaros, ¿vale? Y luego hacemos un turno de preguntas si hay preguntas y si no, pues Sí, así lo acabaremos, ¿vale? Venga, entonces lo que quiero es que hagamos sobre todo que sea interactivo, es decir, las personas que estemos, pues que intentemos hacerlo lo más interactivo posible, ¿vale? Bueno, ¿cómo hemos planteado este taller? Bueno, sobre todo vamos a ver que, bueno, en este caso estamos haciendo el tema de la digitación, vamos hacia la transformación digital. Entonces, lo primero de todo es primero es ¿por dónde empiezo? Pues lo primero de todo es que pensemos, ¿no? O sea, que nos paremos a pensar no solo en las tecnologías, esto tengo que usar esto, sino que nos hagamos preguntas, ¿no? Que lo miremos desde esa perspectiva y que obviamente que reflexionemos sobre aquello que realmente necesitamos, ¿no? O sea, dónde queremos estar, cómo me puede ayudar todo esto a llegar a mis objetivos, sobre todo saber aquellas cosas, o sea, qué recursos tengo, los recursos humanos, los recursos que tengo. Entonces, ver un poquito, ¿no? El por dónde comenzamos de todo esto, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? ¿Los asistentes mm. queréis hacerme alguna? O Luis, ¿quieres hacer tú alguna? No, no, más Mm, que nada, al final, Marco, yo creo que sobre todo va a tener mucha información sobre cómo abordar proyectos en pymes y cómo lo abordan. O sea, es una persona que nos puede dar una visión muy buena de esto, mucha experiencia personal, o sea, que es una persona muy interesante para esto. Al final, nada, también decir que este taller luego lo colgaremos para que la gente lo pueda ver y podamos intentar resolver como que esta metodología de talleres que estamos intentando montar es eso, lo que decía Pablo, de que todo el mundo podamos hablar, interaccionar, decir experiencias personas que hemos tenido con empresas y demás, o abordarlo para que la gente se pueda ver reflexionada y sepa cómo tratar sus propios problemas. Es un poco intentar enfocarlo así, si os parece a todos. muy bien, Y eso, vamos a seguir camino con unas cuantas topics y muy perfecto. ¿Qué bien. te parece a ti, Marco? Sí, genial, ¿no? Y me encanta que empecéis con más que la acción, la reflexión, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que la clave es que desde mi punto de vista, y supongo que las preguntas que os hagan las pymes irán también por ahí, y es al final el proceso de transformación digital es cómo mejoramos nuestra aproximación al mercado, lo que ofrecemos al mercado y la relación con nuestros clientes y potenciales clientes a través de procesos tecnológicos, digitales, etcétera, ¿no? Muy Entonces, bien. lo primero que deberíamos pensar es esto, ¿no? Es decir, el modelo de negocio que tenemos actualmente instalado, identificarlo y ver qué aspectos de ese modelo de negocio tendríamos que tocar para llevar el modelo de negocio allí donde queremos para que sea más competitivo, ¿no? Que sería esta primera pregunta que dices, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que yo quiero conseguir? ¿A qué público me voy a dirigir? ¿Con qué canales estoy utilizando? Y luego ya digitalizar todos esos procesos. Es súper interesante que colaboremos, es decir, que todos, desde las perspectivas de proveedores de soluciones, desde las pymes, desde los emprendedores,
todos pensemos realmente en esto, ¿no? Porque al final no solo somos los asesores o los tecnólogos los que sabemos de esto, sino que precisamente lo difícil es llegar a aquellas inquietudes, ¿no? Que realmente la pyme es lo que necesita. Es decir, lo que vamos a poder proveer soluciones, tenemos que saber realmente. Entonces, esas preguntas son las que realmente pienso que debemos empezar, ¿no? Un poquito todo esto. Mirad, voy a pasar al siguiente slide. En este caso, mi idea o nuestra idea era, vamos a plantear una serie de pasos o de estas preguntas que creo que es interesante que tomemos, ¿no? O sea, que tomemos en consideración. Entonces, aquí es una cosa importante que pienso que es que debemos actualizar nuestra forma de pensar, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Dice, aquí tenemos que pensar en lo que es la transformación digital como una herramienta, ¿no? Como decías, Marco, aquella herramienta que nos ayude a conseguir esos objetivos empresariales, ya sean los procesos o lo que corresponda, ¿no? Y luego, sobre todo eso, cómo nos va a ofrecer ese valor a nuestro modelo de negocio, realmente si nos haya ayudar, porque obviamente si no nos ayuda no sirve de nada, o sea, nos tiene que precisamente ayudar a todo esto, ¿no? Obviamente tenemos que valorar también lo que ya tenemos y pensar en la sostenibilidad y el futuro de nuestra pyme. A veces la tecnología nos ayuda, sí, a ganar mucho dinero y tal, pero tenemos que pensar también en economías circulares, en pensar un poquito también en la huella de carbono, etcétera, que no solo nos ayude simplemente económicamente a esto, sino que también aportar en esta línea, ¿no? Y luego también eso nos permite también, tenemos que actualizar eso, afrontar nuevos desafíos, lo que supone lo que es el avance tecnológico y sobre todo adaptarnos a ello, ¿no? ¿Qué opináis? Si queréis alguna Sí, cosita. ¿no? Y además que es, Ujú. por ejemplo, también a nivel de simplemente generarnos un negocio, porque al final las empresas siguen tratando con proveedores, con entidades públicas, con diferentes sectores, que estos sectores, si están más actualizados, quizás la información que antes tú a ellos les enviabas en papel, a ellos ya no les sirve y te exigen un cierto grado de digitalización porque ellos sí que han invertido en sistemas y demás y les supondría un gran trabajo el seguir trabajando contigo y ya no van a tener en las mismas condiciones. O la entidad, sobre todo la administración pública, poco a poco se va estandarizando, se va haciendo más digital, todo más online. Y las entidades privadas, bueno, hace años, ya las grandes hace muchos años, las pequeñas poco a poco ya van haciendo todo. O sea que si queremos seguir en la rueda, en el juego, al final nos va a tocar a todas las pymes, pero simplemente por poder comunicarnos con los demás. Es como si ellos ya han empezado a hablar otro idioma y nosotros intentamos hablar el idioma pasado, ya nos van a entender. Por mucho que tal, porque la gente nueva que está trabajando ahí ya tiene otras metodologías y las anteriores, por mucho que nos gusten y ya que estemos cómodos con ellas y las sepamos y inicio, pues ya estamos acostumbrados a trabajar así. Si ellos ya no trabajan así, nosotros nos tenemos que adaptar. Al final, Totalmente de acuerdo, Luis, mm, totalmente de acuerdo. Veo una perspectiva muy buena porque ya no solo es la empresa pública, sino cualquier empresa que a lo mejor si tiene que cumplir una serie de normativas, esas normativas ya van en esa orientación, ¿no? En esa línea del que ya no se puede presentar ciertas cosas en papel, no se puede hacer ciertas, bueno, y ciertas interacciones hay que hacerlas digitalmente, ¿no? Entonces, inevitablemente tenemos que trabajar sobre esa línea, que a veces no simplemente por el mero hecho de mejorar, sino porque necesitamos hacerlo porque ya desde las instituciones y a nivel europeo ya se nos está exigiendo mm, precisamente estas interacciones. Muy bien, muy En bien. ese Bien, bien. sentido, cuando decías antes, ¿no? Pablo, que cuando las empresas nos llegan estos inputs de digitalízate, ¿no? O de Mm. transformate digitalmente, etcétera, enseguida tendemos a pensar en tecnología o en activos digitales. Pensamos en colocar pantallas en nuestra tienda o en abrir un TikTok o en abrir un Instagram o en montar un e-commerce, ¿no? Entonces es como dar un paso atrás antes de esto, ¿no? Y como decíamos, pensar en el modelo de negocio que tengo implantado y en el valor que aporto al mercado, en el valor que aporto a mis clientes y a partir de ahí, desde mis clientes o desde mi potencial cliente, descubrir nuevas formas de servirle mejor o de aportarle más valor. Y eso sí que es verdad que las tecnologías, los canales digitales nos pueden dar muchísimas pistas, ¿no? Pero la transformación digital tiene que ver, por supuesto, ¿no? de los canales que tengo de relación y de atención con mi cliente, pero también tiene que ver especialmente de que tengo que transformar culturalmente mi organización. Es decir, que las empresas que estamos, perdón, las personas que trabajamos en la empresa tienen que vivir también esa transformación individual para que se produzca la transformación colectiva.
Perfecto. De hecho, mira, si te Justo. fijas, vamos a la siguiente slide y es que, o sea, lo has clavado. Efectivamente, tenemos que, o sea, una de las cosas que queríamos hablar es sobre esto. O sea, el que tenemos que asentar esa cultura digital en la empresa. De poco nos va a servir si no está toda la empresa metida en todo este cambio, no se va a poder conseguir. Entonces, obviamente, todos deben entender la importancia que tienen para el avance, ¿vale? Y hay una cosa muy importante que es eso que hablaba antes al principio Luis, que es el tema de que debemos controlar, debemos ser importante la resistencia al cambio. El ser humano somos muy comodones, somos muy vagos y esto es inevitable. Cuando nos asentamos y no queremos salir de la zona de confort, pues ahí estamos bien, ¿no? Y muchas veces nos resistimos a, oh, es que ahora me ponen esta nueva herramienta, esto no sé qué, no me apetece. Bueno, pues al final es todas las integrantes de las empresas, organizaciones tienen que estar implicados, si no, esto no funciona. Y eso, y debemos, obviamente, creo que es bastante importante, lo he puesto ahí en ese tercer punto, debemos poner a los empleados a su disposición todas las herramientas adecuadas para adaptar. Es decir, tenemos que formarlos, adaptarlos, capacitarlos, etcétera, para que puedan llegar a esto. Y tenemos que utilizar y tenemos que ser conscientes de esto, de que a veces incluso, si son empresas un poquito así más grandes, puede haber departamentos incluso que estén en esa transformación digital y si no, obviamente habrá que buscar quien ayude, ¿vale? O sea, habrá que buscar empresas que ayuden precisamente a dar esas formaciones o grandes consultoras que puedan ayudar a hacer todo, pero esto se trata obviamente de cambiar ese paradigma cultural, lo que es en la empresa. ¿Verdad, chicos? ¿Estáis Sí. un poco de Sí, en acuerdo a este esto, no? caso tengo una cosa que ocurre, que podríamos ponerlo como un tip dentro de un tópico, ¿no? Dentro de la transformación digital de las empresas. Sobre todo ahora hablo de la parte de comercialización. La mayoría de las empresas, las pymes, estamos en proceso o en estrategias de crecimiento, o sea, en mercado actual, ganando cuota de mercado, en nuevos mercados, etcétera, ¿no? Pero en estrategias de crecimiento. Entonces ahí es muy importante todo lo que es la capa de comercialización. Y lo que nos ocurre a las pymes es que tenemos un equipo comercial, da igual que sea una persona o 50 comerciales, que generalmente son muy diestros o han sido adiestrados y son muy buenos en la atención más puerta fría, atención en ferias, relación personal, etcétera, ¿no? Entonces, esto que ahora, no digo que no sea necesario, digo que además de estas habilidades hay que incorporar otras, pues lo que les ocurre a las empresas, a las pymes, es lo siguiente, y es que alguien decide, oye, pues tenemos que abrir LinkedIn, ¿no? Porque hemos visto que nuestro cliente está en LinkedIn, Facebook o en la red social que sea, ¿no? Y instan a sus comerciales, al equipo comercial, a que se abran una cuenta en LinkedIn, ¿no? Y lo que ocurre después de esto es que un número X, un porcentaje, no hará caso, pero no hará caso no por vagueza, sino porque estamos sacándolo de su zona de confort, de un área que controla, que ha controlado siempre, el área comercial, y le estamos dando una herramienta que no controla, no sabe para qué sirve, ¿no? A él le dicen que la abra, pero no sabe para qué, en qué medida eso le puede ayudar a su trabajo, ¿no? Habrá otros que abran un perfil y no hagan nada más, y habrá otros que abran un perfil y se pongan a comunicar algo, ¿no? Pero en ninguno de los casos hemos incorporado, o sea, hemos modificado los procedimientos comerciales. Tenemos que conseguir que este equipo entienda el para qué de esta herramienta, que LinkedIn no es más que una herramienta, entienda el para qué, cómo interiorizarla en su proceso comercial y cuando descubra la gran capacidad que tiene esta herramienta en ayudarle a captar nuevo cliente, entonces la incorporará en su rutina comercial y ahí se hará efectiva la transformación digital. Es Correcto. estupendo Yo creo porque... Sí, sí, Luis, que la perdona. comunicación desde la dirección a los empleados del por qué y para qué se hacen las cosas, es decir, cómo es bueno para la empresa y también para ellos, eso es muy necesario. Es decir, si la gente entiende el por qué, dice, ah, vale, esto es para esto y vale. Es decir, me va a costar más sencillo, pero ven la meta. Es decir, vale, es un esfuerzo, pero veo la meta y veo por qué estoy haciendo esto. Si no, simplemente si no hay comunicación entre unas capas y otras y no se suma todo el mundo al proyecto, por mucho que luego les hagas formaciones, etcétera, porque yo al final, ya en épocas pasadas, he implementado sistemas, he hecho formaciones a empleados y demás, y muchos de los empleados a los que yo ya llegaba a la capa final del proyecto, era la formación a empleados que lo iban a tener que usar, decían, vale, tengo que usar esta herramienta en vez de esta otra, pero no entiendo el por qué. Es decir, y estaban ya más de ese, vale, voy a usar esta en vez de esta, pero no entendían el por qué se hace ni nada, les faltaba todo ese contexto que les permitía como sumarse o, vale, enterar el por qué su empresa había hecho eso y no otra cosa, y eso, vale, lo hacen porque es su trabajo, pero no
no pone el mismo empeño, no pone el mismo este. Claro, luego lo que pasa es que se consolida cuando efectivamente tú cada mes tienes un reporte de los leads generados por cada canal y compruebas que el equipo que ha convertido esto en rutina, pues los leads generados, los contactos que le están llegando para atenderlos comercialmente, en la mayoría de los casos es por un canal comercial digital, ¿no? Entonces él empieza a hacer mucho más caso a lo digital. Claro. Muy bien. Que quizás Es es súper, sí, interesante eso, como es estrategia muy, de, sí, sí, sin duda, sin duda. Hay en que plan pensar, de en estas intentar cosas, hay que... implementarlo a todo el mundo a la vez, implementarlo solamente en una parte de la empresa y decirle a los demás, mira, los que se han implementado y les hemos dado esta herramienta, están funcionando mejor que vosotros. Por comparativa, quizás por, entre comillas, envidia, hacer como que la cosa funciona. Y yo creo que puede ser muy interesante eso como estrategia de adaptar una herramienta a una nueva metodología a una empresa, el probarlo con un grupo de controlantes pequeño, pero que se sepa que se está probando con ese grupo. Y luego extenderlo al todo, pero porque te lo pidan los demás, en plan de, oye, mira, ellos están usando esta herramienta, yo también quiero usarla. Y ya la extiendes a los demás. Sí, además ahí el dato es aplastante, ya no son sensaciones, ¿no? De que, oye, pues parece que tenemos más actividad, llama más gente o solicitan presupuesto más gente y tal, sino que el dato es aplastante. Cuando tú puedes corroborar que desde la activación de los canales pues tienes un 50% de incremento de contactos por esos canales, es que está clara que la inversión que has hecho en personas, en formación y en el tiempo de activar la herramienta y comunicar a través de ese canal está súper, ya se ha retornado a la empresa, ¿no? Esa inversión. Claro, súper importante, ¿eh? El tema del retorno de la inversión, porque esto al final muchas veces es complicado, ¿no? El decir, oye, ¿cuánto tengo que invertir, ¿no? Porque al final muchas veces para la empresa esto es un gasto y el entender que es una inversión y que haya un retorno es muy importante. Trabajaremos en estas líneas, es decir, estos talleres se trata de que todos los intervinientes pongamos nuestro granito de arena y sobre todo que haya preguntas, o sea, cuando haya solicitudes, oye, hay alguna sinergia o algo en el que luego nosotros vayamos pudiendo hacer estos talleres, estas charlas y podamos interactuar y hablar sobre estas cositas que creo que son muy interesantes, ¿vale? Vamos a ver otra de las ideas, es obviamente buscar la ayuda necesaria. No nos quedemos ahí con el que somos autosuficientes, ¿no? Entonces es de vital importancia, obviamente, encontrar aquellas personas, empresas, organizaciones que nos puedan ayudar a afrontar aquello que no sabemos. Tenemos que afrontar que no podemos saberlo todo y es súper importante saber que necesitaremos buscar ayuda y si no la tenemos, tenemos que afrontarla con organizaciones externas. Hoy en día, por suerte, existen grandes profesionales a los que recurrir y encontrar un socio tecnológico de confianza es clave. Es decir, encontrar a esas empresas que obviamente nos pueden ofrecer los servicios que nosotros estamos buscando y sobre todo ya no que estemos buscando, sino que nos sepan decir aquello que estamos buscando, porque muchas veces no tenemos ese conocimiento técnico y es muy interesante en el que haya empresas o organizaciones que nos asesoren sobre esto, ¿vale? Entonces aquí lo que os quería comentar es que también desde la Unión Europea obviamente se está haciendo un esfuerzo a promocionar mediante ayudas, subvenciones y acciones focalizadas precisamente en la transformación digital. En concreto, Acelera Pyme es una de esas acciones focalizadas en ayudar precisamente en ese asesoramiento. Muchas organizaciones y muchas empresas o pequeñas empresas de proveedores de soluciones están muy interesadas en proporcionar estas soluciones. Así que en este aspecto creo que es importante el que busquemos, el que sepamos aceptar que necesitamos ayuda precisamente en el que todo no sabemos, todo no tenemos en casa, sino que tenemos que precisamente buscar todo esto. Ya no solo a nivel tecnológico, por suerte está habiendo ayudas también en tema económico. Lo que tenemos que también es saber un poquito jugar con todo esto, saber esperar, ser paciente y ser consciente de que en algún momento nos puede ayudar para hacer precisamente esa transformación. Todo está por llegar, es decir, ya van saliendo cositas de inteligencia artificial, etcétera, pero poquito a poco a nivel europeo se están, a través de los fondos FEDER precisamente que estamos hablando, van a ir saliendo distintos tipos de ayudas que precisamente desde la oficina de Acelera Pyme podemos asesoraros para poder ayudar, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente, si os parece. No, y lo Sí, de la ayuda, perdona, sí, sí. simplemente una pequeña consideración, que es que yo creo que está muy, si por ejemplo una empresa tiene una flota de vehículos, está muy asimilado en la empresa de que si se rompe uno de los vehículos, no lo van a arreglar ellos, sino que lo van a llevar a un mecánico. Pero no está tan asimilado de si un programa no está funcionando como queremos, vamos a contratar a alguien. Esto como que hay una resistencia ahí al pedir ayuda en las nuevas tecnologías, cuando en las cosas que están más
ya más asimiladas en la empresa, no cuesta tanto. Pero en las nuevas tecnologías como que la gente se resiste si no vas a intentar, tengo esta persona, pero quizás esa persona que tienes no tiene las capacidades y te lo va a romper más el coche o el programa y luego vas a pedir ayuda y va a estar todo peor. O sea que hay que intentar concienciar a la gente para que, igual que tus cosas, se te rompe un coche, un motor de un coche, no vas a arreglarlo en la empresa porque no vas a tener un mecánico contratado para eso. Quizás no te conviene como el tener un mecánico para programas, sino simplemente alguien que podrás recurrir a una empresa, igual que a un taller mecánico, que te solucione las cosas cuando las necesitas y te prevé las cosas, que ese futuro, ese cambio, esa forma de pensar puede venir bien a medio y largo plazo, nos puede venir muy bien. El tema de la externalización de los servicios es algo que está en boca de todos. Ahora mismo a ver, cada uno depende, ¿no? Hay que hacer cuentas y demás, pero el tema de que se puedan hacer microservicios, pequeños servicios, servicios a demanda, esto está a la orden del día. Es decir, esto yo creo que es una cosa que obviamente, sobre todo la pequeña empresa, tiene que tenerlo muy en cuenta, porque Claro. no puedes hacer una inversión de un producto o de un servicio muy grande, pero sin embargo sí que puedes contratar durante X tiempo, durante tu necesidad, aquello que puedes necesitar ese servicio, ¿no? Eso es muy interesante, Luis. Muy bien, muy bien. Mira, vamos a pasar entonces, otra de los tips o de los consejitos que estamos intentando hacer de esto es, obviamente, debemos elaborar un plan. No podemos tirarnos a la piscina, es decir, aunque tengamos una empresa ya creada, que seamos emprendedores y vayamos a hacer, tenemos que tener un plan. Sí que es cierto que a lo mejor el emprendedor es ese seguro que va a tener un plan, o seguro, o muy probable que vaya a tener un plan. Entonces, pues bueno, obviamente tenemos que tener planificado el qué, el cómo, el cuándo, ¿vale? Y sin duda nos va a resultar una pieza fundamental en este proceso. Ahí debemos definir los objetivos, tenerlos claros y asumir que sean viables desde el comienzo, ¿vale? O sea, obviamente si no hacemos un plan de vialidad, dentro de los planes se pueden hacer muchísimas cosas, pero tener ese plan de, sobre todo, estrategia digital dentro de un plan mayor sería muy interesante. Yo aquí os propongo también, obviamente, tener un calendario, nos va a ayudar en gran medida, o sea, es decir, un calendario de acciones, un calendario de actividades, ¿vale? Y obviamente tenemos que en todo esto no nos podemos olvidar de lo que es la seguridad, ¿no? La seguridad digital en todo lo que conlleva, no podemos olvidarnos esto en esa planificación, ¿no? Aquí los que quería comentaros es que existen hoy en día numerosas herramientas digitales que nos ayudan a cumplir este paso. Es decir, hay herramientas que son herramientas generalizadas, herramientas incluso cuasi gratuitas o gratuitas, ya depende un poquito del plan que llevemos, pues bueno, y hay herramientas muy especializadas que nos darán muy buenos resultados, ya no solo para elaborar el plan, sino para ejecutar el plan. Es decir, yo aquí os propongo la elaboración del plan, pero al final los proyectos, obviamente, esto es una primera fase, ¿no? De esto, pero precisamente por dónde empezamos, ¿no? Aquí yo creo que una de las mayores claves y uno de los principales problemas que tenemos las pymes en la digitalización es la definición de objetivos. Para mí esto es estratégico, o sea, no sé si hay algo más capital que esto, ¿no? En Sí. la definición de objetivos nos encontramos muchas veces que no están bien definidos por su propia configuración o que se han equivocado, ¿no? Es decir, nos encontramos con muchos objetivos, por ejemplo, definidos como el objetivo es publicar una web o el objetivo es hacer una campaña, ¿no? Y esto es totalmente erróneo, es decir, desde nuestro punto de vista, ¿eh? El objetivo tiene que ser un objetivo de negocio. Y lo que hago, las acciones que desarrollo para cumplir esos objetivos, luego tendrán unos indicadores, ¿no?, de desarrollo. Pero el objetivo siempre tiene que ser algo que busque mi negocio, que sea bueno para mi negocio, ¿no? Con lo cual, puedo tener un objetivo que sea incrementar la facturación a través del canal digital un 5% a este segmento de mercado, a este grupo de clientes. Y para eso, pues haré varias cosas. Puedo hacer una campaña, puedo hacer una web nueva, un e-commerce o lo que fuera, ¿no? Pero no poner la herramienta, ni siquiera la tecnología, como un objetivo de mi organización. Mi organización es un negocio y es un negocio que tiene que tener unos objetivos de negocio. Y luego aplicaré acciones de digitalización, de implantación tecnológica, de promoción publicitaria o de fidelización de cliente o lo que fuera. Perfecto, perfecto. De hecho, yo creo que es clave, ¿eh? O sea, lo que te has dicho tú es capital, ¿eh? O sea, el entender, dijéramos, cuando hacemos un plan, cuáles son esos objetivos, ¿verdad? Y cuáles son las herramientas, ¿no? Que hemos dicho desde un principio, que estos son las herramientas que necesitamos para llegar a esos objetivos, ¿verdad? Muy bien, muy Sí, bien. porque al final Y nos dicen, ¿no?, que cuando tenemos contacto con pymes o hablamos entre nosotros, las pymes, ¿no? Pues, ¿qué es lo que necesitas? Pues es que quiero publicar una web, quiero una web, ¿no?
Realmente no, tu negocio no puede querer una web, ¿no? Tendrá que querer una, pues eso, no, así que, a ver, sí, igual me he explicado mal, quiero captar nuevos clientes. Entonces, es importante definir bien ese objetivo porque todo lo demás todos los indicadores y los resultados que tengamos deberían cumplir con ese objetivo. Si no, simplemente tendré una web. Correcto. Sí. De hecho, ahora voy a ir al... Bueno, Y también, vale. Sí, sí, no, Luis, no, por favor. creo que también es imposible como que nuestro plan, es decir, una vez tengamos definido el plan, revisarlo. Revisarlo con alguien que sepa, porque estos tendemos a ser sobreoptimistas cuando hacemos un plan o elaboramos una serie de agenda. Todos pensamos que nos va a salir a la primera, que no va a costar nada. Hay problemas. En todos sitios siempre hay algún inconveniente, alguna tarea que pensamos que iba a ser muy pequeña se extiende y se vuelve muy grande, se vuelve de repente un problema. Revisarlo con gente que tenga experiencia nos da una segunda opinión sobre, vale, aquí esto lo has calculado bien, esto lo podrías ajustar, esto te puede generar un problema con esta otra tarea y se te puede ocasionar, porque teniendo toda la información y ya bien abordada, es mucho más fácil tomar una decisión. Mejor que luego pensar que algo te va a ser X dinero y X meses y luego te sale por el doble de dinero y 4 veces más tiempo. Vamos, cuanto mejor está definido, mejor se toman las decisiones. Correcto. Fijaros que además, mirad que ahora voy a pasar a la siguiente. Estamos hablando de, o sea, estamos como comentando precisamente esto que estamos diciendo, ¿no? También tenemos que aprender a priorizar, ¿no? Vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué necesito? ¿Qué resulta de vital importancia? ¿Cuáles son mis objetivos? Etcétera, ¿no? O sea, hacer una serie de preguntas que obviamente tenemos esto, entonces tenemos que dar mucha... o sea, cuando nosotros nos hagamos esas preguntas, tenemos que categorizarlas, ¿no? Decir, oye, pues esta prioridad, esto es más importante, esto es menos importante. Bueno, y sobre todo adaptarnos a los recursos que tenemos, ya sean los económicos, los físicos y humanos, sabiendo lo que tenemos y lo que podemos llegar a tener. Es decir, no solo es lo que tenemos nosotros, sino lo que podríamos conseguir a través de los contactos que tenemos, los proveedores de soluciones que nos puedan dar, etcétera. Es muy interesante aquí, os pongo que un buen proveedor de servicios tecnológicos nos va a ayudar precisamente en gran medida a esto, ¿no? Es lo que comentabas tú ahora, Luis, que precisamente eso, decimos, si no tenemos esa ayuda que nos marque precisamente aquello que estamos diciendo de elaborar el plan, no tenemos plan, porque realmente a lo mejor hacemos una planificación, pero precisamente si no conocemos bien el cómo abordar con las herramientas adecuadas esos objetivos, ¿verdad? No vamos a poder a lo mejor priorizar lo que nosotros consideramos que es más importante, menos importante, etcétera. Si os parece, voy a continuar y aquello que precisamente estamos hablando también, nosotros aquí proponemos también medir todo lo posible. Es decir, vamos a recopilar todos los datos en este caso aquí los pongo, pues son la nueva mina de oro, los vamos a juntar para recabar obviamente la información. Tenemos los datos, los juntamos y acabamos esa información. Entonces, aquello que podemos medir, obviamente lo vamos a poder mejorar. Como comentaba antes Marco, le decía, pues bueno, obviamente no, si no podemos saber, no podemos saber en nuestro negocio aquello que se está marcando, es difícil que mejoremos, ¿no? Entonces esas métricas deben ser obviamente parte activa de lo que es nuestra empresa, organización o lo que corresponda, ¿vale? Sí. Obviamente existen herramientas, en este caso, que existen de lo más variado para hacer métricas, herramientas y soluciones, ¿eh? O sea, es decir, aquí hay de todo tipo, pero esto es una cosa que es muy, muy interesante. Las métricas, las analíticas de todo esto, que hay, vamos, muchos estudios, muchas herramientas donde trabajar. Todo esto lo iremos trabajando, ¿eh? La idea es que vayamos proveyendo con colaboradores, con proveedores de soluciones, vayamos viendo sobre estas dinámicas a lo largo de este tiempo y vayamos pudiendo hacer, ¿vale? Bueno, voy a hacer un pequeño resumen porque ya se nos viene la hora. Hemos marcado media horita para esta. Espero que, bueno, por lo menos a los asistentes agradecer sobre todo. Y luego esto se quedará grabado. Haremos una especie como de pequeño resumen para que luego puedan acceder a esta información y, pues bueno, a esta información y a Sí. todas las que vayamos haciendo, Y ¿vale? pues la Entonces, suministrar a las diferentes pymes que quizás vengan con esto a futuro, con algunas de es- estas inquietudes o que queramos ya poderles dar esta mini guía siempre sobre exactamente. esto. Esto es interesante a futuro como el que sirva para siguientes Eso es. sesiones y Aquí, cosas entonces, así. resumiendo, hemos optado por actualizar nuestra forma de pensar, asentar la cultura digital en la empresa, buscar la ayuda necesaria, elaborar un plan, aprender a priorizar lo que es importante y demás, y sobre todo hacer métricas de todo lo posible, ¿vale? Tenemos que decir que esto es un programita de Acelera Pyme que está subvencionado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa, y que sepáis que nos podéis encontrar, nos tenéis disponibles físicamente en la oficina de Acelera Pyme de Día, que estamos enfrente de la Romareda en Zaragoza, en Eduardo Ibarra número 6. Tenéis ahí nuestro número de teléfono y obviamente estaremos encantados
en atenderos también en nuestro correo electrónico y podéis ir accediendo a más información en la página web.